calculo yo que en algún momento vamos a tener alguna oportunidad para que hagan sus preguntas, nos dejen sus preguntas y bueno, iremos moderando ahí a ver cómo podemos ir respondiéndola entre los tres. Un gran abrazo para todos y seguimos adelante. Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, nada, me han dejado acá el toro más bravo para el final, después de las magníficas charlas del maestro Don Julio y, bueno, las interpretaciones del maestro Álvaro González. Así que, bueno, la guitarra flamenca es... vendría a ser el elemento unificador prácticamente de esta disciplina artística, ¿no? Bueno, que tiene como pilar fundamental el cante, el baile, por supuesto, y la guitarra como elemento unificador. Así que como los guitarristas muchas veces no somos muy especialistas en hablar, voy a ver si tocando un poco me voy soltando un poco, y tengo acá algo de material también para compartir, para contarles un poco de la historia de la guitarra y algunas cuestiones musicales. Bueno, muchas gracias. Gracias por los aplausos. Bueno, señores, lo que acabo de tocar es una malagueña, improvisé un poquito, un par de falsetas de Sabicas, uno de los guitarristas más importantes de la historia de la guitarra flamenca, ¿sí? Bueno, voy a comentar un par de cuestiones teóricas de la historia también de la guitarra flamenca. La guitarra flamenca como instrumento, como objeto, como bien mencionó primero don Julio, proviene del laúd árabe, ¿sí? El nombre original es el ud, pero la castellanización de esa palabra es el laúd, ¿sí? El laúd árabe fue, bueno, por supuesto, traído en las invasiones, durante las invasiones, digamos, de los pueblos árabes a partir del siglo VIII, a partir del siglo VIII, y bueno, se tocaba de diferentes maneras. Se tocaba con el plectro, que es una especie de púa. El laúd tenía una serie de combinaciones de cuerdas muy diferentes a las de la guitarra actual, pero dio como fundamento, como sustrato material a lo que hoy conocemos como la guitarra flamenca. El modelo actual de guitarra flamenca que se utiliza en la actualidad es el modelo de Antonio de Torres. Antonio de Torres, constructor de Almería de mediados del siglo XVIII. Bueno, mucho se dice y mucho se ha dicho que la guitarra flamenca fue lo último que se incorpora al flamenco. Siempre se dice que el cante es lo primero, siempre se dice con justa razón de que el cante fue lo más primitivo,
luego se incorpora el baile, y al respecto de esto, bueno, hay diferentes teorías, ¿no? En la obra de Ricardo Molina y Antonio Mairena, Mundo y formas del cante flamenco, se habla de que la guitarra fue de tardía incorporación al flamenco, pero hay algunos estudios un poco más actuales. Hay un musicólogo, un investigador que se llama Eusebio Rioja y unos cuantos más que coinciden en de que no hay por qué suponer de que un instrumento tan popular en Andalucía y tan popular en España en general no era conocido por los flamencos o no era incorporado a al fenómeno del flamenco, ¿no? Al respecto de esto, yo me baso en dos bibliografías fundamentales de la actualidad. Una es un libro de Ángel Caballero sobre la guitarra flamenca y otro de Norberto Torres, que se llama La historia de la guitarra flamenca. Entonces, según estos libros, Ricardo Molina publica un artículo periodístico que dice que la guitarra flamenca no había aparecido como acompañamiento único y propio del cante hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, Eusebio Rioja dice lo que acabo de decir, que dice que no existen motivos para concluir que se ignorara este instrumento en una manifestación musical que nace como estilización de determinadas formas del folclore andaluz, donde abundan las guitarras. Es decir, que esta cuestión de que la guitarra flamenca fue de tardía incorporación es en parte cierta y en parte no tanto, porque no hay realmente indicios para concluir que no se tocaba la guitarra en las reuniones flamencas. Fernando el de Triana, otro autor que también mencionó don Julio, dice al respecto, dice, no crean que los cantadores antiguos cantaban siempre a palo seco. Una de las razones que menciona acá Fernando de Triana dice, era que escaseaban mucho los guitarristas y en el primer tercio del siglo pasado los pocos que habían eran muy cortos. Muy cortos significa que no eran muy ilustrados en los diferentes palos, o sea, que tocaban, tenían un repertorio corto, por decirlo de alguna manera, y dice, y ni siquiera se conocía la cejilla en la guitarra. ¿Sí? Es decir, que acá Fernando el del Triana da como una especie de justificativo, por decirlo de alguna manera, de que realmente era que escaseaban los guitarristas. No había tampoco tantos guitarristas o no era conocido el uso de la cejilla, que es el aparato, el aditamiento que se utiliza en la guitarra flamenca para adaptar el tono al cantador. Entonces, los pocos guitarristas que habían no eran muy largos en repertorio, no tenían tanta solvencia técnica y al no conocer de armonía solamente podían tocar en la tonalidad de la y en la tonalidad de mi. O sea, lo que los flamencos llaman por medio y por arriba. Por medio es la tonalidad de la, flamenca, modal, y la tonalidad por arriba es la tonalidad de mi. ¿Ok? Eso al respecto de este tema controvertido que es respecto de si la guitarra flamenca estaba en el origen del flamenco o no. La respuesta es que en parte estaba y en parte no estaba, ¿sí? Es decir, escaseaba un poco los guitarristas, escaseaba la correcta ejecución del toque. Se fue incorporando la guitarra desde el laúd árabe y las diferentes evoluciones del laúd, como fue la tiorba, como fue el laúd renacentista, como fue la vihuela que también es, podríamos decir, el abuelo de la guitarra, la vihuela. De ahí viene que también a la guitarra se le diga viola, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿por qué a la guitarra le dicen viola? Y bueno, es una deformación de la palabra de la vihuela. Entonces, vamos a reconocer diferentes periodos de la guitarra flamenca, por lo menos en la contemporaneidad. Podemos hablar de una escuela preflamenca o protoflamenca, que es lo que se le llama a los inicios de la guitarra flamenca en la etapa anterior a lo que serían las grabaciones, ¿no? Es decir, finales del siglo XIX. Una de las primeras referencias que tenemos de guitarristas flamencos que trabajaban, digamos, que tocaban acompañando, es un guitarrista que le llamaban el Murciano del año 1795, falleció en 1848, estamos justo a mediados del siglo XIX. Es una de las referencias más antiguas a un guitarrista. También hay que tener en cuenta que en España, antiguamente, no existía tanto la diferenciación entre lo que hoy se llama guitarra clásica o guitarra flamenca, era todo guitarra española, ¿sí? Es decir, indistintamente los guitarristas tocaban repertorio popular y música más cortesana. Por lo general, Francisco Tárrega, uno de los grandes compositores de la guitarra clásica, por supuesto que conocía elementos populares, puesto que compuso
montones de aires basados en melodías andaluzas. De ahí tenemos lo que se conoce como la escuela gaditana de fines de siglo. La escuela gaditana, conformada principalmente por el maestro Patiño, que le llamaban, el maestro Pérez, Juan Gandulla, el primer Habichuela, Juan Gandulla Habichuela, Paco el Barbero, fueron un poco los que conformaron el toque, lo que llamamos la escuela más andaluza, ¿sí? Si bien todo el flamenco proviene de Andalucía, pero para diferenciar los teóricos actuales, le llaman a la primitiva escuela gaditana de Paco el Barbero, Paco de Lucena, muy importante. Bueno, Julián Arcas, que era el claro ejemplo, Julián Arcas, de que navegaba un poco entre la música clásica, entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Un hombre importantísimo, tiene composiciones escritas, tiene las soleares, las seguirillas de Julián Arcas, están escritas en partitura. Es decir, estamos hablando de que la guitarra navegaba un poco entre ambas aguas, ¿no? Muy bien, a partir de la escuela gaditana, lo que ya nos llega a nuestros días, con grabaciones y con una trayectoria ya importantísima, es uno de los primeros nombres fundamentales en la guitarra flamenca. Ya hablamos de guitarra flamenca y no guitarra preflamenca, no guitarra protoflamenca, como la escuela anterior de finales del siglo XIX. A partir de ahora hablamos de guitarra flamenca, y es la figura de Javier Molina, jerezano, ¿sí? Jerezano de la provincia de Cádiz. Javier Molina fue de los primeros que acompañó a Antonio Chacón, al maestro jerezano que mencionaban también Julio y Álvaro. También al maestro Chacón lo acompaña Juan Gandulla Habichuela. Las primeras grabaciones de Antonio Chacón toca Juan Gandulla Habichuela, las grabaciones del año 1909. Es decir, que ahí ya tenemos una guitarra flamenca con la mayoría de las características actuales en lo que refiere a tonalidad y ritmo. Y eso está grabado, eso se puede escuchar, se puede corroborar. Hay acompañamientos grabados de Javier Molina a Manuel Torre, Juan Gandulla Habichuela, Antonio Chacón. Y paralelamente a esta escuela airosa, podríamos decir, rítmica de Javier Molina, surge la figura cumbre de esta época y de las épocas siguientes, que es Ramón Montoya. Es el primer nombre que hay que tener súper claro en la historia de la guitarra flamenca. Ramón Montoya era de Madrid, Ramón Montoya no era del sur, pero Ramón Montoya era de raza gitana, sus padres también antiguamente habían sido viajantes, es decir que estamos hablando ya de una guitarra flamenca muy sofisticada. Ramón Montoya, al estar en contacto con la sociedad guitarrística en Madrid, con los grandes guitarristas clásicos como Miguel Llobet, de quien se dice que aprendió el trémolo, Ramón Montoya, de Emilio Pujol de Barcelona, toda esa gran reunión de guitarristas clásicos que se dio en Madrid en los años 20, en los años 30, principio de siglo, hizo que el toque de Ramón Montoya sea un toque más técnico, más estilizado y más rico en armonía. A Ramón Montoya le debemos la creación de la rondeña como palo guitarrístico y le debemos a Ramón Montoya las diferentes tonalidades para acompañar palos como la granaína, el tono por granaínas. A partir de Ramón Montoya se empezó a usar el tono de si modal para la granaína. Antiguamente la granaína, al ser una familia de fandango, se tocaba en tono de mi. A Ramón Montoya le debemos también el tono de la taranta, la tonalidad de la taranta. Esa tonalidad tan oscura que logró Ramón Montoya al transponer dos tonos la tonalidad de mi. La tonalidad de la taranta, ¿sí? Y por último también Ramón Montoya creó la tonalidad de la minera, que es otro toque levantino, otro cante levantino, a quien Ramón Montoya acompaña en la tonalidad de sol sostenido modal. Una tonalidad muy oscura, es una sonoridad muy flamenca, muy oscura, ¿sí? Tenemos entonces, por ahora, hasta ahora hemos llegado a Ramón Montoya, es el inicio de la etapa de la guitarra clásico flamenca, por llamarlo de alguna manera, porque a partir de Ramón Montoya se dictan todas las bases de la guitarra flamenca posterior, ¿sí? Bueno, de la escuela de Ramón Montoya hasta nuestros días, absolutamente, prácticamente todo lo que se toca proviene de ahí. Gente que ha continuado la escuela de don Ramón Montoya fueron grandes figuras como, en primer lugar, Mario Escudero, Sabicas, que Sabicas estaba en cierta forma emparentado de parte de madre.
Entonces, fueron grandes continuadores de la escuela de Montoya, no solamente en lo musical, sino en lo técnico, porque tanto Mario Escudero como Ramón Montoya se han convertido en grandes concertistas a partir de que Ramón Montoya graba por primera vez en la historia un disco de guitarra flamenca solista de concierto en el año 1936, grabado en París. Curiosamente, grabado en París y no en España. ¿Sí? Ahí tenemos un dato importante. Entonces, a partir de que Ramón Montoya graba un disco de guitarra flamenca solista, otros guitarristas, otros intérpretes empiezan a pensar en la guitarra flamenca como un instrumento de concierto solista, sin dejar, por supuesto, sin dejar de lado la función de acompañante de la guitarra flamenca. Tanto Mario Escudero como Sabicas, luego de la guerra, emigran a América, bueno, se terminan residiendo, afincando en Nueva York, en Estados Unidos, pero antes pasaron por Argentina, pasaron por México y por todo Sudamérica. De esta misma escuela, de esta misma época, está Niño Ricardo, Manuel Serrapí, continuador en unos inicios de la escuela de Montoya, pero después termina reinventándose y creando un estilo propio, un estilo personal. ¿Qué sucede con Niño Ricardo? Niño Ricardo no emigra. A ver, que se me fue la imagen acá. Bueno, Niño Ricardo no emigró, Niño Ricardo se quedó en España siempre. Entonces, Niño Ricardo tiene una discografía extensísima acompañando cantadores y muy pocos toques solistas grabados, pero tiene algunos toques solistas grabados muy interesantes, muy buenos. Entonces, Niño Ricardo quedó un poco en España como el prototipo del guitarrista acompañante, guitarrista especializado en acompañar al cante. Se decía en una época, en los años 50, se decía de que no había cantador que esté a la altura de Niño Ricardo, lo cual era, por supuesto, una exageración, siendo que Niño Ricardo acompañó a Tomás Pavón, a Pastora Pavón, Niña de los Peines, etc. Bueno, de Niño Ricardo y Sabicas, la escuela de Niño Ricardo, Sabicas y Mario Escudero, llega a nuestros días la figura máxima de nuestra época, que es Paco de Lucía, Francisco Sánchez, de Algeciras, heredero de la escuela guitarrística de Niño Ricardo, heredero de la escuela guitarrística de Sabicas y Mario Escudero, y los primeros discos de Paco de Lucía están en un lenguaje muy similar al de Niño Ricardo, la etapa ricardística, ricardera, que le dicen de Paco de Lucía, hasta que Paco de Lucía adopta, podríamos decir, la técnica de Sabicas y la limpieza de concertista y crea su propio lenguaje basándose, por supuesto, en una personalidad muy fuerte y en unas facultades técnicas portentosas, ¿no? Sobrenaturales, podrían decir algunos místicos. Es decir, Paco de Lucía es el próximo que lleva la guitarra a otro nivel luego de Ramón Montoya. Es decir, que si hablamos de la historia del siglo XX tenemos que tener claro Ramón Montoya y Paco de Lucía. Y para que llegue la evolución de Paco de Lucía no hay que olvidar a Sabicas, Mario Escudero, Niño Ricardo. Muy bien. Quiero mencionar a un guitarrista, porque como bien dijo Julio en un principio, hay personalidades a las cuales uno les tiene hasta una especie de aprecio y cariño, en mi caso simbólico, porque no los he conocido, pero siento que han hecho por la guitarra flamenca en nuestro país, que fue Esteban de Sanlúcar. Esteban de Sanlúcar, un guitarrista gaditano de Cádiz, nacido en el año 1912, y que emigra a América con la compañía de Conchita Piquer, si no me equivoco, en el año 45. A partir de que llega Esteban de Sanlúcar a Argentina en el año 45, se revoluciona también el ambiente flamenco en Argentina, en la época de las grandes compañías que, bueno, que muchos de ustedes quizá conocerán mucho mejor que yo, porque algunos quizá hasta lo han vivido. Entonces, no quiero dejar de recordar a Esteban de Sanlúcar, porque Esteban de Sanlúcar, todo lo que grabó, sus obras más famosas, las grabó en Argentina. Todo lo que luego Paco de Lucía grabó de Esteban de Sanlúcar, La Mantilla de Feria, Los Panaderos Flamencos, fueron composiciones que están registradas en Sadaic, en Argentina, y fueron grabadas en nuestro país. Es decir, que de Argentina al mundo, la figura de Esteban de Sanlúcar se proyectó con gran éxito, porque todos los guitarristas en España estaban tocando La Mantilla de Feria de Esteban y Los Panaderos Flamencos de Esteban de Sanlúcar. Así que me parecía muy interesante mencionar al maestro Esteban de Sanlúcar. Muy bien, voy a decir brevemente entonces, volviendo la historia atrás, para no hacer muy extenso esto, que musicalmente, las escalas que se utilizan en el flamenco, tanto en el cante como en la guitarra, son herederas de los modos antiguos griegos, lo que se llaman
la escala frigia, la escala dórica, que son escalas que fueron cristalizadas 5 siglos antes de Cristo en la Grecia antigua, en el siglo de la Grecia clásica, en la época de Pericles. Estas escalas, estos modos griegos, por supuesto, fueron tomados por Roma, como bien dijo don Julio, herencia romana. Roma continúa con los modos griegos. En Oriente también se utilizan los modos griegos para cantar. Y no nos olvidemos que Andalucía también es invadida por los tartesios, por los fenicios, antes de la llegada de los árabes ya habían llegado a Andalucía los modos griegos. Y con la llegada de los árabes se desarrollan mucho más los modos griegos. Es decir que la tonalidad flamenca, tal cual la conocemos hoy, es producto del modo frigio o modo dórico en diferentes etapas históricas. Y hoy por hoy lo que llamamos tonalidad flamenca, cadencia andaluza, deriva del tetracordio dórico. Tetracordio significa que son 4 notas, son estas 4 notas. Si yo toco estas 4 notas en ese orden, suena flamenco. Y estas 4 notas en cualquier palo del flamenco se pueden escuchar. Si toco por soleá, ahí toqué el tetracordio dórico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la, sol, fa, mi. Muy bien. Entonces, en la seguirilla también tenemos el tetracordio dórico. Así que lo que llamamos hoy por hoy flamenco, tonalidad flamenca, es un derivado del tetracordio dórico. Así que bueno, voy a concluir esta pequeña debate en la que pasé un poco por la historia de la guitarra flamenca. Bueno, voy a realizar algún toque. Se me ocurre ahora que estaba tocando un poco por seguirillas de hacer un poquito por seguirillas, que es uno de los palos más característicos de la guitarra flamenca, especialmente la guitarra flamenca de Jerez. ¿Ok? Muy bien, voy a tocar un poco por seguirilla, voy a improvisar.
Bueno, eso fue un toque por Seguirillas de Jerez, con falsetas de Manuel Morao y Niño Ricardo. Así que bueno, estoy acá dispuesto a cualquier consulta que tengan sobre la guitarra, sobre las técnicas, sobre algo de historia. Así que bueno, acá nuestra moderadora, nuestra administradora nos dirá cómo continuar. Bueno, en principio queremos sacar una foto, así que si quieren activar... peino. Sí, Me peino. no, pero estás bien, estás muy bien. Activamos las cámaras rápidamente y después vamos a hacer una ronda de preguntas, si les parece. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. No se los ve a todos acá, ¿verdad? Ahora cambiamos el diseño a ver si se ven. Bueno, ahí empieza a haber un montón de gente. Un montón de gente. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. A Julio, a Álvaro, a Esteban. Les agradecemos muchísimo. La verdad que es súper interesante todo. De nada. Bueno, y los que quieran hacer sus preguntas pueden abrir sus micrófonos de a uno. Están Julio, Álvaro y Esteban disponibles para contestar. Digan su nombre, así sabemos quién pregunta. Bueno, ahí me decían que no se escuchaba bien, ¿puede ser? ¿O sí se escucha bien? Sí, bueno, escuchan a Esteban. Ok. Se escuchó bastante bien. Hay momentos que se escucha un poquito mal, pero dentro de todo, la verdad que valió la pena escucharlos. Claro, lo que pasa es que... Bueno, ¿hay una pregunta para mí? Sí, Esteban, mi nombre es Abel, soy del Centro Andaluz de Quequén Cochea. Te quería preguntar, capaz que es una ignorancia de parte nuestra, pero quería que me dijeras la diferencia entre la guitarra criolla y la guitarra flamenca. En sí, yo me quiero creer que es por el modo de tocar, que por eso lleva ese nombre, o en realidad es la guitarra, el aparato, digamos. La guitarra como instrumento tiene algunas pequeñas diferencias, ¿sí? La guitarra como instrumento, la guitarra flamenca está construida con madera de ciprés en los aros y el fondo. Los aros es el contorno, la cintura esta está construida en ciprés y el fondo también. Y la guitarra clásica española, que es de donde deriva la guitarra criolla, está construida con maderas de mayor densidad, como ser, por ejemplo, la madera de jacarandá, como son la madera de algarrobo, de nogal, palo santo, etc. Es decir, que desde el punto de vista de las maderas, la guitarra flamenca es una madera de ciprés que produce un sonido más corto y más agudo, un sonido más corto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando acompañamos baile hacemos mucho rasgueo. Entonces, si la guitarra tiene un sonido muy profundo, muy redondo, se arma una bola de sonido, pierde definición. Y aparte porque el sonido del ciprés le da un carácter más agudo, más brillante, más característico del flamenco. Eso por un lado. Por otro lado, las cuerdas en la guitarra flamenca están más pegadas a la tapa, están más bajitas de acá del puente, ¿sí? El puente, esta parte de la guitarra, tiene un hueso, que es esta parte blanca que está acá, que en la guitarra flamenca, en el traste 12, está a 2,5 milímetros, y en la guitarra criolla puede estar entre 8, 10, 12 milímetros. Y eso hace que las cuerdas estén más bajas y que suene más metálico el sonido, porque la cuerda golpea contra la madera, eso le da un sonido metálico. Ese sonido metálico es producido por la baja altura de las cuerdas y por la madera de ciprés. Por dentro tiene unas varillas, unos varetajes que acá no se ven, que también hacen que el sonido de la guitarra flamenca sea diferente. Podríamos decir a grandes rasgos que es el mismo instrumento con pequeñas modificaciones. Ah, genial, genial, muchas gracias. El modo de tocar, la forma de tocar, desde luego que es lo que cambia. Un flamenco, si un flamenco agarra una guitarra criolla de un tanguero, la va a hacer sonar flamenca.
Y si un tanguero o un folclorista agarra una guitarra flamenca, la va a hacer sonar tanguera o folclórica. Pero ya desde su construcción tiene algunas pequeñas diferencias. Genial, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí para los maestros, para mí? Se ve que estuvo claro entonces lo que hemos explicado. No, disculpa. ¿A Álvaro se le puede hacer una pregunta? Sí, claro, claro. ¿Quién está hablando? A ver. Hola, soy Andrea de Mendoza. Hola, Andrea, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Mirá, Diga, tengo una pregunta. Sí. ¿Será que podés cantar alguna seguidilla que por ahí es tan difícil de meterla en compás, de ser tan particular, digamos, para cantarla? Como para tener alguna letrita así como para estudiar en clases. A ver si entendí bien, porque ahí se cortó un poquito, me decís de cante por seguirilla, ¿no es cierto? Sí, que por ahí es tan difícil de cantarlas y de poder meterlas en compás. Sí. Si podés como largar alguna letrita como para tener de referencia para las clases. Bueno, mirá, sí, está bueno lo que decís, siempre es interesante hablar un poco sobre estos palos matrices, como decíamos antes, con la soleá también. La seguirilla también en su entera, digamos, variedad que tiene, que son muchísimos estilos, estilos de todas, digamos, de las regiones, como bien decía Julio antes, de ese triángulo sobre todo, ¿no? Bien flamenco, están básicamente las grandes matrices de las seguidillas, pero sobre todo uno de los tipos de seguidillas que más se suelen cantar, ahora bien, para baile sobre todo, son los estilos jerezanos, ¿sí? Los estilos, vamos a decir, estilos más bien recortados o cortos de Jerez, en el cual hay dos estilos o tres estilos que vendrían a ser los derivados de lo que se llamó el viejo de la isla, ¿sí? Los estilos derivados del viejo de la isla de Jerez, que son los de Paco Laluz, los de José de Paula, los estilos de Joaquín Lacherna, son todos derivados de un mismo palo, de un mismo estilo, que es el del viejo de la isla, que básicamente tienen una estructura, bueno, es bastante complejo poder exponerlo ahora, digamos, ¿no? Porque ya de por sí dentro de su poesía ya no son poesías que tengan que ver con las típicas coplas, digamos, de cuartetas originales, ¿no? Porque la métrica de cada uno de los versos son diferentes. Pero bueno, yo creo que lo que estás tratando de pedir, digamos, es que haga algún cante que te haga referencia a ver cómo poder meterlo a compás. Lógicamente que el compás de la seguirilla, algunos dicen que el compás está marcado en 5 tiempos. En realidad, lo único que tiene esos 5 tiempos, lo que se está formando, lo que se está marcando en esos 5 tiempos, son las 5 acentuaciones de los 12 tiempos, vamos a decir, ¿no? Como, digamos, vendría a ser como una especie de acompañamiento, como de soleá, pero al revés, ¿no? En este compás de amalgama que se llama, que son 3 tiempos de 2 y 2 tiempos de 3, ¿sí? Tanto en la soleá de una manera como en la seguirilla de una manera al revés. Por lo tanto, lo único que se marca básicamente en la seguirilla para entenderla en 5 tiempos son las acentuaciones. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso nos da 5 acentuaciones. Pero en realidad lo que está por debajo de esas 5 acentuaciones son los 12 tiempos, vamos a decir, ¿sí? Los 12 tiempos típicos de los estilos de soleá o digamos, de los estilos de compás de amalgama, que se llama. Entonces, uno de los estilos cortos de Jerez, uno de los estilos de Paco Laluz, básicamente, que es uno de los estilos que más se trabajan en el cante para el baile. Sí, voy a intentar hacerlo, a ver si me puedo acompañar un poquito y poder hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, dice algo así. Esto sería...
4, 5. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! ¡Ay! Yo no encuentro una puerta a donde he llamado. Yo no encuentro una puerta a donde he llamado. Hay un corte de letra. Solo tenía nada más que la tuya y la encuentro cerrado. Yo no tengo una puerta a donde llamar. ¿Sí? Básicamente, el cante por seguirilla es el cante de matriz de El Viejo de la Isla. Se trabaja en 2 medias letras, ¿sí? Es una cuarteta muy típica, que es la cuarteta de la poesía que se llama seguirilla, ¿sí? La forma de la poesía en sí, y se canta en 2 medias letras, o sea, se parte en 2 esa poesía para ser cantada. Esa es la estructura típica del Viejo de la Isla, digamos, como cante matriz. Por supuesto que bueno, para cuadrarlo hay que cantarla mucho, hay que vivenciarla, hay que escucharla, y la verdad que hay que hacerla muchísimas veces para ir incorporando las melodías, porque si, bueno, no lo dije, pero en realidad hay estilos, muchísimos estilos de seguirilla, ¿sí? Quizás serán entre 50 y 60 estilos de seguirilla que están realmente confirmados, algunos que son derivados, lógicamente, de otros, ¿no? Siempre algunos son cantes matrices y otros son derivaciones de esos cantes, pero la flamencología en general, sobre todo los Soler, ¿no? en su tratado de la seguirilla y la soleada, sobre todo de Antonio Mairena, describieron varios estilos de seguirilla y le dieron, digamos, vamos a decir, sus nombres, le pusieron su nomenclatura relacionados con algunos cantadores de época. Pero los que se utilizan, Andrea, quizás para baile, sobre todo, son los cantes, sobre todo de Jerez, los cantes cortos. Voy a pasar alguna información. Hay una página que es muy interesante, que es la página hecha por los Soler, ¿sí? El sobrino y el tío, que se llama canteitoque.es, ¿sí? Que eso directamente lo ponen en internet, digamos, en el buscador, y les va a salir esa página, canteitoque.es, y donde está toda la información básicamente que hicieron con respecto a las soleares, a las seguirillas y algunos otros estilos más. Es muy interesante esa página, que lo pueden buscar ahí, que van a tener muy buena información, aparecen las letras, aparecen los audios. La verdad que es un buen lugar como para poder comenzar a indagar sobre estos géneros. No sé si te ayudé con la respuesta, si pude responder bien tu pregunta, pero bueno, por lo menos tenés una guía por dónde seguir la investigación. Sí, sí, un montón. La verdad que te lo agradezco muchísimo. Es re No, importante la información. Por favor. Hay una pregunta ahí que dice, ¿cuándo ingresa a la escena el cajón flamenco? Bueno, yo creo que quizá don Julio pueda aportar también alguna información. Hasta donde se sabe, yo no sé fecha exacta, pero habrá sido a finales de los 70, porque estando de gira Paco de Lucía con su grupo, cuando primero arma su grupo, el sexteto famoso de Paco de Lucía ya había estado experimentando con un percusionista brasileño que se llamaba Rubén Dantas. Pero en el grupo tocaban congas y percusión latina, bongos, percusión latina, no cajón flamenco.
Y estando de gira Paco de Lucía con el sexteto por Perú, por supuesto, el cajón es de origen peruano, ¿no? Es el cajón peruano. Estando de gira en Lima, le hacen una recepción, creo que en la embajada, y estaba cantando ahí Chabuca Granda. Y tenía un percusionista que era un cajonero que se llamaba Caíto, y no me acuerdo el nombre exacto, ¿no? Tenía eso después lo podemos chequear. Pero el percusionista de Chabuca Granda estaba tocando el cajón peruano, que es, digamos, de origen africano, ¿no? Wow. O quizá los esclavos africanos a los inicios de la historia tocaban los cajones de verdura, comentaban, ¿no? Y con eso hacían su música. Entonces se ve que ahí Rubén Dantas y Paco, estando ahí en el grupo, medio como que se ponen a hacer compás de bulería en el cajón y vieron como que se adaptaba bastante a la sonoridad flamenca. Paco de Lucía decía que el cajón flamenco era como si fuera un término medio entre el sonido, el agudo de la palma y el sonido del tacón, ¿no? Un poco el sonido bueno, el baile flamenco tiene muchos diferentes sonidos, pero como que le brindaba esa cierta sonoridad que recordaba un poco a las palmas, un poco al tacón, al zapateado, y se adaptó al flamenco a partir de ahí. El primer disco que se graba con cajón es un disco de Paco de Lucía que se llama Solo Quiero Caminar, del año 81, y también de esa misma época, disco de Camarón de la Isla, por supuesto, que la banda de Paco de Lucía es la que hacía los discos de Camarón. Un disco de Camarón que, si no me equivoco, es Como el Agua. Fecha exacta no recuerdo, pero el disco de Paco es del año 81, es el primer disco donde se usa el cajón peruano. A ese cajón se le hace adaptaciones hasta llegar al cajón flamenco de hoy, pero es la primera vez que se incorpora el cajón. No sé si acá alguien quiere, si don Julio o Álvaro quiere agregar algo. El micrófono, Julio. Creo que hay que apretar el botoncito rojo que tiene ahí el micrófono, ¿no? Salvo que Marisa lo haya silenciado. No se te escucha, Julio. Y a Marisa tampoco. No se está escuchando, Julio. Julio, anda a la pantalla ahí donde tenés el dibujo del microfonito y tocalo, dale clic. No, quizás decir alguna referencia con respecto a lo que es el cajón, el flamenco actual, que se le pone unas bordonas, ¿no? Se le implementó poner algunas bordonas de guitarra, o sea, bordonas me refiero a las cuerdas más graves de la guitarra, se les pone atrás, ¿sí? Entonces el sonido suena como un chasquido distinto al cajón peruano, ¿sí? ¿Me están escuchando o yo estoy hablando solo? Sí, se te escucha, sí. Ah, perdón. Entonces, digamos, como que fue evolucionando, ¿no? Sigue evolucionando el cajón hasta el día de hoy. Algunos también le ponen algunos cajones como una especie de sonajerito, digamos, en el sonido para darle un chasquido distinto también, ¿sí? Entonces, ha evolucionado bastante también el cajón peruano, ¿sí? En su principio hasta llegar al cajón flamenco en la actualidad, ¿no? Han experimentado con las maderas y tal, ¿no? Te podría decir que esto que digo, que conté yo de Paco de Lucía fue fines de los 70, tiene que haber sido. Entre el 77 y el 81 que graban el disco Solo Quiero Caminar, que se incorpora el cajón al flamenco. Esto, podríamos decir, es una de las tantísimas cosas que se atribuyen a Paco de Lucía en la historia del flamenco actual, ¿no? Pero no hay que olvidarnos del percusionista de Paco, pobre, porque si no dicen Paco de Lucía, quien introdujo el cajón, pero bueno, el hombre tenía su percusionista, que era Rubén Dantas, un percusionista brasileño, que fue definitivamente el que lo tuvo que tocar. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Don Julio, a ver si yo quiero preguntarle algo a Álvaro. ¿Puede ser? Sí, claro. Sí, bueno, Isabel. Bien, Álvaro, ¿sabes qué quería consultarte? Para cantar flamenco, ¿tiene que tener un registro especial o cualquier persona puede cantar flamenco? Cualquier cantante, obviamente, ¿no? Qué buena pregunta, Isabel. Vamos a ver, yo soy de la idea de que como todo, no nos olvidemos de que esto es
una expresión artística, ¿sí? Una expresión artística es un género musical, es un género que además está embebido por una cultura, está embebido por una filosofía de vida, por una forma de cantar, por supuesto, como quizás como otros estilos. Sí que hay, digamos, ciertas características que tiene el cante flamenco, o la voz, vamos a decir, que se necesita mucho trabajo para poder lograr ese tipo de voces. O sea, nosotros en Latinoamérica en particular no estamos tan acostumbrados al trabajo melismático con la voz. O sea, quiero decir, trabajo melismático quiere decir a la cantidad de notas en una misma vocal, por ejemplo, ¿no? Hacer muchas melodías en una sola vocal, en una A, en una E, lo que sea, de la vocal que sea. El andaluz, en general, está muy acostumbrado a ese tipo de cante, vamos a decir, o de técnica, por la influencia seguramente, por una influencia más bien oriental, seguramente, por su cercanía, digamos, a toda a esto que decía Esteban y también Julio, con estas influencias musicales, y nosotros quizás estamos más cercanos digamos, a la sílaba y tono, digamos, ¿no? Como en el tango argentino, que pasa, más allá de que, por ejemplo, Gardel, paradójicamente, era una persona que tenía mucha capacidad melismática en la voz, ¿sí? Y muchos otros cantantes de tango, quiero decir, o cantores de tango, pero en particular en el flamenco se necesita una voz redonda. Hoy trabajamos mucho con la voz redonda, una voz natural, ¿sí? Hubo, por supuesto, diferentes escuelas y diferentes, vamos a decir, modas también dentro de las voces del cante. Hubo una voz rajada en un principio, quizás, una voz más lírica, una voz donde digamos, se relaciona más con una voz rota, quizás una voz que se relaciona con la forma más gitana de cantar, una forma más, una forma más natural, como por ejemplo fue la forma que de alguna manera instauró el maestro Antonio Mairena. Hoy en día cantamos con voz natural, hoy en día cantamos con la voz hablada, pero digamos con mucha más amplificación. Por supuesto, la escuela de Camarón ha influido muchísimo, las formas, digamos, y la técnica que utilizaba Camarón ha influido hoy en día en todas las voces del flamenco. Entonces podemos escuchar, digamos, hoy en día 2 o 3 formas, digamos, de voces cantadas, sobre todo la forma camaronera, digamos, esa forma de utilizar los agudos muy estridentes, de una búsqueda muy personal de esos agudos y de esos sonidos. Y en mi caso soy más, digamos, de una voz un poco más, si se quiere, más natural, como la de Antonio Mairena, una voz hablada pero amplificada, pero lógicamente que la postura de la voz, o sea, donde yo voy a buscar la resonancia de la voz, es distinta a una técnica lírica o a nuestra técnica popular, digamos. Es distinta porque la resonancia está en otro lado, no es una resonancia de cabeza como pasa en lo lírico o pasa en nuestras técnicas populares, sino que es una resonancia en máscara generalmente, ¿sí? Por eso se le da una voz más redonda. Tenés la posibilidad de poder hacer más melismas, esto que decía antes, apoyándote en otros lugares, ¿sí? Apoyándote en la máscara, o sea, apoyándote en la zona de adelante de la cara, ¿sí? Casi nasal, vamos a decir, ¿sí? La nasalidad hay que tener mucho cuidado porque también, si no, sonaría también todo muy, muy aclarinetado, digamos, ¿no? Como, ay, no, como esta cosa que hay muchas voces en el flamenco que también se da eso, pero en mi caso particular yo soy de la idea de que todos podemos cantar. La diferencia está justamente en cuánto estudio, cuánto te esmeres en buscar estas técnicas, en trabajar la voz y sobre todo en cantar, ¿no? Lógicamente eso es, y escuchar, recuerden que este es un género de repetición, como todo, pero del aprendizaje de la oralidad, o sea que yo tengo que escuchar 100 veces para poder reproducirlo un cante. ¿Sí? Esa es mi manera de estudiar y es la única manera que existe, básicamente porque todavía no se ha inventado, digamos, la píldora del cante por Soleá, que ojalá quizás en 20, 30 años
la tengamos, pero por el momento no está la píldora, así que tenemos que escuchar y repetir y buscar la manera de poder resonar para poder, de alguna manera, emular ciertos sonidos que no son los sonidos naturales que tenemos en Latinoamérica, ¿sí? Entonces hay que escuchar mucho al andaluz, el andaluz tiene una forma de hablar muy particular también, esto que decía Julio, de recortar las palabras, de sacarle algunas articulaciones de ciertas palabras, bueno, bueno, pero yo soy de la idea de que sí se puede, yo soy el claro ejemplo, vamos a decir, no soy, ya les digo, humildemente, mi cante está basado en el estudio y basado en la escucha, y bueno, me parece que es la única manera de poder acercarnos a este arte en particular, sí, pero soy de la idea de que sí, se puede. Yo creo que todas las voces pueden trabajar. Es mi opinión, ¿sí? Quizás algunos dirán que no y también es respetable. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta acá que hace Cintia Campano, que si quiere puede abrir el micrófono porque quiero ver si le entiendo bien a la pregunta. Porque la pregunta dice, ¿hay algún código, truco, seña en el acompañamiento al cante del toque de guitarra que ayude a anticiparse, por ejemplo, en Bulerías de Cádiz, para saber si la letra que viene será en tonalidad mayor o en otro modo? Si yo entiendo bien la pregunta, vos me estás preguntando si la guitarra tiene que anticipar el tono antes de que venga el cante, ¿así? O si es que... En realidad, si hay algún truco que no sea solo el oído para saber un poco para dónde va a ir ese acompañamiento, ¿no? Bueno, pasa que cada palo tiene sus particularidades a la hora de acompañar, ¿sí? Primero y principal, cada palo tiene su tonalidad de base. Pero cuando hay una letra de cambio, como por ejemplo si estamos haciendo bulerías de Jerez y viene una letra, por ejemplo, de las bulerías de la Plazuela o alguna letra de las que pasa a modo mayor, no queda más remedio que escuchar al cante. Es decir, no está bien considerado que el guitarrista cambie de tono antes que el cantador, en el caso de que vengan tocando ya, en el caso de que ya vengan tocando. Por ejemplo, si yo estoy tocando por tango de Cádiz, estoy en tonalidad flamenca, y de repente paso a tangos del Titi, que están en tonalidad menor, lo que correspondería es que el cantador cambie y que yo cambie con él. ¿Por qué? Porque si no, yo lo estoy obligando al cantador a cambiar. En el caso del cambio de tono, ¿sí? Es decir, en el caso de que ya vengamos tocando, por ejemplo, si estoy tocando por tangos de Cádiz, ¿no? Y la letra, lo que se dice, Triana, Triana, qué bonita está Triana. Estoy en tonalidad flamenca, por medio. Qué bonita está Triana, qué bonita está Triana, cuando le ponen al puente la banderita gitana, cuando le ponen al puente la banderita gitana. No queda bien que yo cambie antes que el cantador, por ejemplo. Ahí yo ya cambié de tono, ¿y para qué? Si no hay nadie cantando. Sí, yo diría una cosa que está bueno, que es interesante, que siempre el cante es digamos, el que va dándole las señales al guitarrista, ¿no? Esto es algo que es muy importante. Generalmente los guitarristas saben tanto o más de cante que un cantador. Por lo tanto, saben las melodías, lo que va a venir, digamos, ¿sí? Ya empiezan a escuchar, ya empiezan a tener en cuenta cuál es el estilo que está haciendo el cantador, como para ir, no anticiparse en los tonos, pero sí ya básicamente ya sabe, digamos, de alguna manera para dónde va a ir a disparar esas tonalidades, salvo en algunos estilos. Lo ideal es que uno tenga la formación auditiva y el conocimiento de cante para pescarlo al vuelo, ¿no? O sea, si yo estoy acá y el cantante empieza a cantar, ya vienen bajando por la ECA, el cantador empieza a cantar ya en otro tono, se puede llegar a producir una milésima de segundo de rareza, de desafinación, donde el tono anterior no choque con el tono nuevo, pero se acomoda al toque.
O sea, en definitiva, el truco es estudiar el cante, básicamente. Si hay un truco, algo, es justamente estudiar el cante, saber mucho de cante para poder acompañarlo de la mejor manera, básicamente. Voy a hacer la salvedad de que puede pasar de que el cantador no sepa por sí mismo cambiar de tono, porque está aprendiendo, porque no está seguro, lo que sea. Entonces uno puede pautar buenamente, dentro de la buena fe, no en un ámbito de tablao, porque en el ámbito de tablao es todo improvisado. Uno puede pautar, el cantor puede decir, mira, después de la segunda letra, cámbiame de tono para que yo me afine. O sea, eso se puede pautar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo como guitarrista tengo dos opciones, cambiar de tono de una sola vez o realizar una modulación, una falseta o algo para que vos no te enteres de que yo cambié de tono y le dejas allanado el camino al cantador para que afine. Es decir, esas cosas se pueden hacer, se pueden pautar, se pueden trabajar. En caso de que estemos en ámbito de tablao, que es absolutamente improvisado, y yo no me puedo adelantar, darle la pauta antes, ¿sí? Porque lo estoy obligando. Si yo cambio de tono a Tango del Titi, le estoy diciendo cantá por Tango del Titi. Y eso no me corresponde a mí como acompañante, ¿sí? Salvo que tenga, digamos, la suficiente guasa como para saber de que el cantador va a responder. Entonces yo puedo hacerlo a propósito como un chiste, ¿no? Pero bueno, como todas las cosas que se pueden hacer. No sé si... Qué malo que sos. Sí, poco científica la respuesta. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Bueno, ya iríamos terminando, ¿no es cierto? Si no, nos quedaríamos acá toda la noche escuchando a ustedes hablar. Es súper interesante. Sí, no. Si no cortamos en algún momento, vamos a seguir. Pongan unas tapas. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la buena onda, por todos sus conocimientos, súper interesante. El domingo que viene tenemos un cursito con Álvaro. Sí. Si quiere Janina hablar algo más de esto, pero los invitamos a todos a la misma hora por el mismo canal. Se pueden anotar. Queremos... Es un curso que va a dar Álvaro de cante, específicamente de los estilos baile de la familia de las cantiñas. Pueden participar todas las personas que quieran seguir indagando en cante. Como vieron al maestro ya explicar algo, que agradezco de haberse sumado a esta iniciativa del Centro Andaluz, a Esteban Gonda, Álvaro González y a nuestro presidente Julio Puente, que la verdad fue impecable. Así que los aplaudo desde mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada. Yo quería enviar un saludo también. No sé si la administradora me permite. Sí, don Juanjo. Claro. Por favor. Se lo escucha. Muchas gracias. Yo le expreso mi admiración al conocimiento y al dominio que usted tiene de tantas cosas que yo en algún momento creí que esto era un poco fácil. Yo me ocupo de radio de España, pero en realidad no me atrevería nunca a opinar después de toda esta charla que dio acá Julio, que ya lo conozco a Julio porque he estado en otras charlas con él, pero Álvaro y Esteban, felicitarlos, porque esto es realmente un arte fantástico, pero tiene su complicación, y que el que estudia esto, evidentemente, como ustedes lo están haciendo, tiene que ser realmente un profesional muy interiorizado, muy estudiado en esto, porque yo ahora, después de esta charla, no me animo a opinar mucho fácilmente de esto. Así que les agradezco porque me sirvió muchísimo esta charla, porque uno cuando está frente a un micrófono tiene que explicar cosas, y más estamos relacionados a todo lo que sea español. Tenemos que tener, obviamente, el cuidado de primero leer algo para poder opinar de esto, porque no es tan sencillo y es una cosa hermosa y maravillosa. Además, estamos contentísimos nosotros de haber participado en esta charla. Gracias al Secaba y gracias Álvaro, Esteban y bueno, Julio, que siempre estamos más cercanos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juanjo. Juanjo. Bueno, a ver, ¿alguien más? Nos saludamos, nos despedimos, ¿qué hacemos? ¿Qué fachamos? Sí, gracias Álvaro, gracias Esteban, gracias a todos por estar. Los esperamos para las próximas, esperamos tener muchas más de estas.